¿Puedes comentarnos, bueno, pues, qué son los TCA, cuáles son los más comunes hoy en día o los que más se ven? Los trastornos de la conducta alimentaria al final es un diagnóstico que hacemos a las personas que tienen una mala relación con la comida. Normalmente el diagnóstico de lo más común, que sería anorexia, bulimia o trastorno por atracón, que es verdad que se habla menos de él, pero tiene una incidencia bastante alta, se van diagnosticando cuando ya esa relación con la comida está muy deteriorada. ¿Cómo sería el diagnóstico? Bueno, te diría que depende. Depende un poco de cuál sea la demanda. Hay veces que esta es la demanda principal y entonces es más sencillo porque puede venir derivado de un médico, de un psiquiatra, a lo mejor viene, ¿no?, ya de un ingreso de un hospital de día y está buscando una atención más ambulatoria. En ese caso el diagnóstico de alguna manera ya está hecho. Luego hay otras veces que empiezas a trabajar otras cosas y te das cuenta de que la parte de la alimentación o de la conducta alimentaria es como una parte muy, muy importante dentro de todo el cuadro clínico. Creo que el contexto cultural es algo muy importante, alrededor de lo que gira, si no todo, casi todo, ¿no? Como toda esta parte de presión por el físico, cultura de dieta, todo eso, bueno, es una parte muy, muy importante. Y también la regulación emocional a través de la alimentación. Es cierto que hay una parte fisiológica, pero a todo eso le hemos sumado una parte cultural, de aprendizaje y de contexto, ¿no? A nosotros cuando somos pequeños nadie nos premia con un brócoli, nos premian con otro tipo de alimentos que luego además son los que nos prohíben, los que nos dicen que son malos, entonces asociamos todos esos alimentos con un montón de emociones agradables, positivas, con un momento, ¿no?, de a lo mejor de calma, de desconexión, que luego en nuestro día a día utilizamos. Alimentación emocional tenemos todos. ¿Qué trucos o qué herramientas puedes contarnos para conocer si realmente estoy teniendo una buena relación con la comida? Entre el 1 y el 3% de la población mundial sufre algún trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser anorexia nerviosa, bulimia o trastorno por atracón. Estos TCAs o trastornos de la conducta alimentaria a menudo comienzan en la adolescencia o a principios de la adultez, pero sin embargo cada vez se están registrando más casos en niños pequeños e inclusive en adultos mayores. Aunque principalmente los TCA suelen asociarse comúnmente más a las mujeres, también se data que hasta un 25% de los hombres tienen este tipo de problemas como anorexia y bulimia. Y parece que la estadística va aumentando. Hoy vamos a tratar y desengranar esta importante temática con una especialista. Así que si te interesan estos temas de los trastornos de la conducta alimentaria, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por pasarte por aquí, por pasarte por el podcast, por dedicar un ratito de tu tiempo a conversar con nosotros. Además que a mí esta temática me toca muy de cerca como nutricionista y tenía muchas ganas de sentarme contigo. Bueno, muchas gracias a ti. La verdad es que está muy guay poder compartir este espacio. Antes de nada, y por poner un poquito en contexto el tema, te quiero explicar, bueno, te voy a explicar primero cómo funciona la dinámica del podcast y después empezamos ya con la info. Mira, durante la entrevista te voy a ir lanzando algunas preguntas asociadas a lo que vamos a hablar, ¿vale? Pero va a haber un momento donde te voy a hacer una pregunta que no sabes, que es un poco más comprometida, entre comillas, ¿vale? Entonces tú puedes decidir si respondérmela o no. En el caso de que me la respondas, pues al final de la entrevista tendrás un premio, entre comillas, y si no me la respondes, pues tendrás un castigo, entre comillas, ¿vale? Vale. Y bueno, también es, o sea, una dinámica que induce a la gente que ve estos podcasts a que se lo escuche entero y se quede hasta el final y vea en qué momento te voy a poner un aprieto. Vale, genial. Espero que te parezca bien, si no después puedes no responderme. Vale, perfecto. Vale, pues cuéntanos un poco, Andrea, quién eres, cómo has llegado a este estudio de la psicología y por qué especialización en TCA o trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, yo soy psicóloga sanitaria y bueno, al principio yo tenía claro que quería dedicarme a la clínica. Dentro de eso, pues podía especializarme, ¿no? O trabajar desde muchas perspectivas, muchas corrientes. La verdad es que ha sido algo que ha sido un poco, se ha ido desarrollando
a la vez que digamos, toda mi etapa académica. Yo hice el máster en la Autónoma y en la Autónoma había un estudio sobre obesidad infantil. Empecé un poco en investigación, me encantó y, bueno, de la obesidad infantil ya me fui moviendo, ¿no?, a todos los trastornos de la conducta alimentaria y un poco ya no solo con un trabajo infantil, sino también con un trabajo en personas adultas. Muy asociado. En tu caso, ¿hubo esto que me cuenta mucha gente de, no, yo tenía súper claro desde chico que quería ser psicólogo, no, yo quería tal, no sé qué, o fue como algo más, digamos, improvisado, entre comillas? La verdad es que fue súper improvisado. Yo quería estudiar medicina, en segundo de bachillerato hice como optativa psicología y me encantó y dije, bueno, vamos a probar el primer año y si no, luego el cambio siempre es viable. Y bueno, ya me quedé ahí y la verdad es que es un trabajo que me gusta mucho, disfruto mucho. En relación a los TCAs, yo empecé un poco a entender la importancia de este mundillo, entre comillas, cuando empecé a ver, bueno, pues ciertas personas en consulta que, aún sin tenerlo diagnosticado, yo percibía en ciertos señales, en ciertas cosas que me decían, que su relación con la comida no era muy buena. ¿Puedes comentarnos, bueno, pues, qué son los TCA, cuáles son los más comunes hoy en día o los que más se ven? Los trastornos de la conducta alimentaria al final es un diagnóstico que hacemos a las personas que tienen una mala relación con la comida. Normalmente el diagnóstico de lo más común, que sería anorexia, bulimia o trastorno por atracón, que es verdad que se habla menos de él, pero tiene una incidencia bastante alta, se van diagnosticando cuando ya esa relación con la comida está muy deteriorada. ¿A qué me refiero con esto? Al final, culturalmente, por la cultura de la dieta, un poco por cómo nos movemos, todos tenemos cierta relación con la comida o ciertos momentos donde nuestra relación con la comida está alterada. Está alterada o influye la alimentación emocional, influye cómo nos encontramos. Sin embargo, hay ciertos límites, ¿no?, dentro de ese continuo de cómo nos podemos relacionar con la comida. Hay de repente un límite donde ya pasamos a cumplir criterios y donde nos pueden diagnosticar un trastorno de la conducta alimentaria. Sí. Digamos, cuando has estado abordando estos temas con diferentes personas, ¿cuál diría que es el más común o el que más se ve? Casi te diría igual que la anorexia nerviosa o la bulimia sería lo que más se ve. En realidad son dos trastornos que muchas veces se mueven, es decir, que hay muchas personas que empiezan con una anorexia más restrictiva y luego acaban, ¿no?, derivando en una bulimia, y es cierto que el trastorno por atracón podría ser en muchos casos como la última fase, ¿no?, de toda esta evolución a lo largo de los trastornos de la conducta alimentaria, pero es algo que se ve mucho menos en consulta. Creo que también depende un poco del ámbito en el que trabajes. No es lo mismo trabajar en un hospital o trabajar con ingresos, ¿no?, donde normalmente pues los ingresos se dan cuando pues hay un infrapeso o el IMC es muy bajito, entonces tiendes más, ¿no?, a una parte del trastorno de la conducta alimentaria que tiende más a la anorexia nerviosa, que si, como yo, estás en consulta privada o algo más ambulatorio, donde puedes ver, ¿no?, una parte del continuo igual, vamos a decir, menos grave, y entonces hay como mucha más variedad o puedes ir trabajándolo desde una perspectiva un poquito más del día a día, más que de salvar, ¿no?, a esa persona o de poder ir de urgencias, vamos a decir. Sí, yo no sé si coincides conmigo, pero tengo la percepción de que estos trastornos de la conducta alimentaria están muy infradiagnosticados. O sea, que quizás no, o sea, que hay muchos más de lo que realmente se puede llegar a datar y que en muchas personas quizás no se llega a ese punto de trastorno de la conducta alimentaria, pero que la relación con la comida está bastante deteriorada si hacemos una comparativa con cómo sería de ser a nivel idílico. No sé qué opinas al respecto. Sí, de hecho, un poco, ¿no? Y creo que esto es algo que nos pasa a todos los que empezamos a meternos en este mundillo. De repente empiezas a ver a tu alrededor, ¿no?, todas las conductas alimentarias que no están del todo bien o que se podrían mejorar, o de repente te das cuenta, ¿no?, de un familiar, un amigo, una persona que conoces que dices, uy, si no tiene un trastorno de la conducta alimentaria, desde luego lo roza.
Creo que hay una parte también donde, bueno, todo el tema de la fuerza de voluntad, del gimnasio, del culto al cuerpo, que está muy normalizado y que se refuerza mucho a nivel social, hace que haya muchos trastornos de la conducta alimentaria que estén infradiagnosticados o que no veamos, o incluso que desde fuera, ¿no?, sean aplaudidos por la familia o el contexto, cuando en realidad lo que está viendo, ¿no?, es una gestión, vamos a decir, regular, pues de emociones, de autoestima, de percepción de uno mismo. Sí. Hay una cuestión que a mí me llama bastante, ¿no? O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier paciente que tiene cualquier patología, normalmente tenemos unos biomarcadores, analíticas de sangre que te marcan si sí, si no, síntomas. Pero en estos casos de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿cómo sería el diagnóstico? Es decir, ¿qué es lo que hacéis en consulta para evaluar si una persona, pues tiene un trastorno por atracón o una anorexia nerviosa o algo así? Bueno, te diría que depende. Depende un poco de cuál sea la demanda. Hay veces que esta es la demanda principal y entonces es más sencillo porque puede venir derivado de un médico, de un psiquiatra, a lo mejor viene, ¿no?, ya de un ingreso de un hospital de día y está buscando una atención más ambulatoria. En ese caso, el diagnóstico de alguna manera ya está hecho. Luego hay otras veces que empiezas a trabajar otras cosas y te das cuenta de que la parte de la alimentación o de la conducta alimentaria es como una parte muy, muy importante dentro de todo el cuadro clínico. A partir de ahí el diagnóstico, yo como psicóloga clínica en realidad no podría diagnosticar, es decir, yo no puedo poner un diagnóstico o firmar un informe con un diagnóstico, y ahí sí que deberíamos derivar, sobre todo porque además, bueno, en este tipo de, en general en todo, pero en este tipo de problemáticas es muy importante el trabajo multidisciplinar. Entonces, siempre y cuando podamos abordar eso, pues eso, con un nutricionista, un psiquiatra, y pueda haber un trabajo multidisciplinar y cada uno, ¿no?, coja su parcela, sería lo más indicado. Nosotros en consulta lo hacemos a través un poco de la conducta alimentaria, de registros a nivel emocional, depende un poco del tipo de trabajo y de corriente que siga cada uno, porque es cierto que eso ya depende un poco del psicólogo y de la forma que tenga que trabajar cada uno, pero básicamente sería, ¿no?, como poder ver hasta qué punto las alteraciones o la conducta alimentaria están influyendo en el día a día y podemos decir que eso habría que trabajarlo porque genera mucho malestar, ¿no? O muchas veces, pues, el hecho de pensar todo el día qué voy a comer, ir planificando, que me genera ansiedad, qué es lo que voy a hacer, empezar a no salir con amigos y tener una pérdida, ¿no?, de momentos sociales porque no quiero comer fuera, es un poco donde nos iríamos moviendo. Es verdad que muchos pacientes, ¿no?, igual esto ayuda, a mí me dicen, claro, pero es que esto que estoy trabajando contigo también le pasa a mis amigas. O yo estoy saliendo un día, ¿no?, y me estoy tomando algo y entonces una comenta que tiene que ponerse a dieta después de Navidades o que tiene que apuntarse al gimnasio, ¿no? Y entonces me dicen, ¿por qué yo tengo que estar identificando esto, viendo cómo me hace sentir, y el resto pueden moverse aquí, ¿no?, sin ningún problema? Y al final yo creo que lo importante es plantearnos eso como un continuo. Es decir, llega un momento donde esto me genera en mi día a día mucho más malestar que a lo mejor a otra persona. ¿Quiere decir que las conductas de esa persona o que cómo se mueva o se relacione esa persona con la comida sea algo adaptativo o sea algo bueno? No, pero igual no ha llegado al punto donde necesite un diagnóstico, donde necesite un trabajo. Es algo injusto, ¿no?, para las personas con las que trabajamos, porque tienen que identificar y moverse muchas veces en situaciones, bueno, que van un poco en contra de lo que les ayudaría o lo que les empujaría, ¿no?, un poquito al progreso, pero es que vivimos donde vivimos, nos tenemos que ir adaptando. Sí, el entorno social es como mega complicado en este sentido y puede ser una de las cosas más difíciles. Yo el otro día lo hablaba en una entrevista que me hicieron y comentaba un caso que yo tuve de obesidad donde me decía, oye, es que yo no puedo cambiar a mi familia. ¿Sabes? Como, es que yo quiero avanzar, pero llego a mi casa y hay un paquete de palomitas de caramelo súper grande. O abro el frigorífico y hay un montón de golosinas y no son para mí, entre comillas, son para mi hijo, mi mujer, ¿sabes? Pero dice, pero yo eso no puedo cambiarlo. Dice, entonces se me hace la cuesta muy para arriba, se me hace muy complejo. Justo, de repente hay situaciones, ¿no?, o momentos, contextos familiares, sociales, que todo el avance terapéutico, bueno, de hecho hay muchos
puntos donde no tiene que haber un avance terapéutico. Yo hay muchas veces que las navidades no las planteo como un momento donde trabajar. Las navidades son un poco el salir del paso de alguna manera, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos sostener todos los avances que hemos hecho hasta ahora en esta época tan complicada, ¿no? Digo navidades porque es como un momento donde todos tenemos claro que hay pues sobreingestas, que hay momentos familiares incómodos, pero bueno, eso ya depende, ¿no?, de la vida de cada uno. A veces son navidades, a veces es un cumpleaños, a veces es el día a día porque de repente en casa, ¿no?, el contexto familiar no ayuda a nada, pero sí, es importante tenerlo en cuenta. Pues te preguntaba lo del diagnóstico porque bajo mi experiencia me han venido muchas chicas, sobre todo, pero esto pues full subjetivo, es mi experiencia como profesional, a lo mejor también hay muchos chicos, pero con problemas, por ejemplo, de bajo peso y con un diagnóstico de anorexia, que cuando yo empezaba a trabajar con ella, lo que había es una patología intestinal muy grande, muy grande. Esa chica comía como un auténtico camionero, unas cantidades ingentes, y tenía un diagnóstico de anorexia. Y los médicos decían, no, que tú no estás comiendo, tenemos que ingresar. Y la chica, que sí estoy comiendo, que te juro que estoy comiendo. Pero ya llega un momento donde los médicos no confían, porque claro, ven a una chica mide unos 75 y pesa 37 kilos. Entonces, te lo preguntaba porque por ahí también me he encontrado muchos falsos diagnósticos y por saber un poco cómo encontrar luz en este camino que es muy complejo. Ya, bueno, ahí, claro, el contexto médico muchas veces no tiene la facilidad que a lo mejor puedo tener yo o podemos tener en un contexto más ambulatorio o privado, ¿no? Al final hay una parte donde si no hay un riesgo para la salud, yo tengo que respetar también el momento del proceso en el que esté el paciente. Entonces, a mí me resulta mucho más sencillo poder creerme lo que me dicen porque ese es el trabajo. Nosotros vamos a trabajar sobre lo que ellos me cuentan. Entonces, puedo tener ciertas dudas, pero yo voy, ¿no?, anticipando que lo que me está diciendo es verdad. Y luego ya iremos viendo que parte de eso, pues a lo mejor eso no es del todo verdad, porque es verdad que hay momentos, ¿no?, donde esto ocurre. Entonces creo que para mí en este caso, ¿no?, para la gente que trabajamos en una consulta privada es más sencillo el poder ir haciendo un diagnóstico poquito a poco, a la vez que el proceso terapéutico, a la vez que la persona. No necesitamos, ¿no?, como poner una etiqueta directamente para clasificar o plantear un tratamiento u otro, sino que podemos ir adaptándonos a la persona, ¿no?, que yo creo que es algo que a lo mejor en contextos médicos es más complicado o es más difícil. Entonces, para mí el diagnóstico es algo que va avanzando a lo largo de la terapia. Es lo que te digo, a lo mejor una persona me puede venir con un estado emocional muy bajo y que esa sea la demanda principal y que luego trabajando nos demos cuenta de que hay por ahí algo de alimentación. Y también tengo que jugar un poco con cuál es el, digamos, diagnóstico principal o cuál es el objetivo principal. Es que a lo mejor ahora mismo la alimentación no es un problema tan grave como otros y entonces me tengo que centrar en otra cosa. Entonces Sí. el diagnóstico ahí va un poco despacito y al ritmo de la persona. No sé si respondo a tu pregunta o... Sí. Además, creo que es muy importante esto que has dicho de las etiquetas, porque muchas personas, cuando un profesional de la salud la etiqueta con, por ejemplo, depresión, bulimia, ya como que ese etiquetado, esa autoconfirmación, entre comillas, de que le pasa algo y de que tiene un nombre y de que lo tiene y que está cargando con ese peso, le incapacita para hacer determinadas acciones que le van a hacer salir de ahí. Entonces, yo esto lo veo muchísimo. No, yo es que tengo tal. No, tú padeces tal. No tienes, no lo llevas, no lo arrastras. Lo estás padeciendo. Entonces, es una situación que me he encontrado mucho de personas que vienen emocionalmente mal porque tienen un diagnóstico que no sé yo, entre comillas, si se cumple 100%, 80% o 60%, y que cuando tiras del hilo a nivel fisiológico, que digamos que es un poco el campo que más toco yo, ves que hay cosas atrás muy, muy importantes. Y en relación a esto, Andrea, te quería preguntar también porque tengo bastantes experiencias de, sobre todo, personas que están dejando el tabaco, personas que tienen o están dejando antidepresivos, paliar esa sensación negativa de dejar una adicción con la comida. Y te quiero preguntar por qué crees que se da esto y por qué crees que en concreto
la especie humana tiene esta relación tan particular con los alimentos que no se ve en ningún otro, digamos, animal de la naturaleza. Bueno, yo creo que el contexto cultural es algo muy importante. Alrededor de lo que gira, si no todo, casi todo, ¿no? Como toda esta parte de presión por el físico, cultura de dieta, todo eso, bueno, es una parte muy, muy importante. Y también la regulación emocional a través de la alimentación. Es cierto que hay una parte fisiológica, es decir, nosotros cuando comemos hay una parte donde nuestro sistema nervioso se tiene que activar, el sistema nervioso parasimpático, entonces hay una parte donde es cierto que nos relaja biológicamente, pero a todo eso le hemos sumado una parte cultural, de aprendizaje y de contexto, ¿no? A nosotros cuando somos pequeños nadie nos premia con un brócoli, nos premian con otro tipo de alimentos que luego además son los que nos prohíben, los que nos dicen que son malos, entonces asociamos todos esos alimentos con un montón de emociones agradables, positivas, con un momento, ¿no?, de a lo mejor de calma, de desconexión, que luego en nuestro día a día utilizamos. Alimentación emocional tenemos todos. En un momento dado he tenido un mal día y he pensado en, bueno, pues es que hoy me apetece esto para cenar porque he tenido un día horrible. O al revés, nos pasa algo bueno y nos vamos a celebrarlo. ¿Y cómo nos vamos a celebrarlo? Con la comida. Además, en España, todo el ámbito social y de celebraciones se hace a través de la comida y la bebida y esto es prácticamente obligatorio. Entonces, claro, la relación con la comida desde que somos pequeñitos se va modulando y la vamos modulando de una manera que de repente, cuando tengo que hacer cambios en mi vida, cuando tengo que poner en marcha otras herramientas, otras estrategias, que puede ser lo que decías tú, ¿no? Dejar de fumar, o de repente fallece una persona querida, o de repente pasa algo y me doy cuenta de que esas estrategias que yo he estado utilizando hasta ahora son las únicas que tengo y son las únicas que utilizo. En realidad, la alimentación emocional, la gestión de las emociones a través de la alimentación no es algo necesariamente negativo, no es lo ideal, pero bueno, en el contexto en el que vivimos es algo que va pasando, pero claro, si esa es mi única estrategia de regulación emocional, es ahí donde está el problema. Pero me daría igual que fuese a través de la alimentación, a través del ejercicio o a través de beberme una cerveza. Todo el mundo en un momento dado, o las personas, ¿no?, que ven alcohol, esto de he pasado un mal día, me voy a tomar una cerveza con unos amigos, es algo habitual. Y no es algo que necesariamente sea negativo. No es positivo, pero no estamos en un punto donde tengamos que preocuparnos. Sin embargo, si mi única forma de gestionar emociones es a través de beber alcohol, ya ahí empezamos a preocuparnos. Entonces, creo que ahí está un poco la clave, ¿no?, que hemos ido modulando todo nuestro aprendizaje y toda nuestra regulación emocional con ciertas estrategias que no son saludables, que no son del todo idóneas y que luego son las únicas que tenemos, porque son las únicas que es verdad que a corto plazo no regulan una emoción. A través de la alimentación emocional regulamos las emociones a corto plazo. Es mucho más difícil ponerme a sostener una emoción, ver qué me quiere decir, ver qué necesito. Eso implica, ¿no?, tener un estado emocional desagradable o displacentero durante mucho más tiempo. Y yo también, o sea, creo y hablo mucho de ello, de que las personas están demasiado acostumbradas al confort inmediato y que cuando viene el disconfort, pues quieres abrazar todo el rato al confort inmediato para que palie un poco ese disconfort, pero se crea como una rueda en el que al final, desde que te levantas hasta que te acuestas, estás haciendo cosas que te dan un confort inmediato, pero que no te suman nada, ni a tu crecimiento, ni a tu desarrollo, inclusive ni siquiera a tu salud. Y te quería preguntar si tú crees que a la población moderna de hoy en día, con estos conocimientos instaurados a través de la cultura, si le cuesta mucho desaprender ciertas cosas, por ejemplo, como, oye, no hay que, digamos, tirar del alcohol, tirar de la comida mega palatable para gestionar según qué situación. Con tus pacientes, ¿crees que este proceso de desaprender o sea, se puede dar, es complejo, se tarda mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cómo la sociedad o sea, interioriza esta información de, oye, es que quizás lo que sabes desde pequeño no es lo que a ti te viene bien? Es un proceso complejo y sí, te diría que largo por lo que decíamos antes, ¿no?, porque muchas veces además el contexto no ayuda.
y porque es un proceso de aprendizaje de escucharnos, de ver qué necesitamos, qué es lo que nos va a venir bien en este momento, y no es algo que habitualmente nos hayan enseñado. Entonces, sí, te diría que es un proceso largo y complejo. Depende de cada uno, de las facilidades, ¿no? Un poco que pueda tener, pero desde luego no es algo sencillo. Vale, pues voy a hacer un break aquí, ¿vale? Porque después te quiero hacer 2 preguntas que son un poquito más prácticas y te quiero preguntar, Andrea, la pregunta incómoda o digamos un poco más, digamos, compleja, ¿vale? Que si quieres no me la respondas. Primero dime si me la vas a responder o no y después la damos, ¿vale? Vale. Pero en este podcast me junté también con otra compañera que era psicóloga y también con otros profesionales y me gusta preguntar por cómo ven su sector. Entonces, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Crees que existen muchos compañeros de tu sector dentro del área de psicología que con los abordajes que hacen a veces perpetúan problemas emocionales? Por ejemplo, psicólogos sin tacto de decir las cosas o de no sé qué. ¿Crees que esa problemática existe? No lo sé, yo lo desconozco. Pero ¿crees que en tu sector existe esta situación? Yo creo que puedo responderte, sí. Creo que sí, creo que hay una parte donde evidentemente, bueno, pues no todos somos buenos profesionales siempre, entonces hay un montón de variables y luego que no todos somos buenos profesionales para todos. Y luego aparte, pues me imagino que como en todos sitios y en todos lugares, pues hay profesionales que a lo mejor la forma que tienen de trabajar o de hacer su trabajo no es la más adecuada, por lo menos desde mi punto de vista. Quiero decir, no creo que nadie vaya haciendo este tipo de cosas a propósito, pero bueno, desde mi forma de entenderlo, desde mi forma de conceptualizar un poco lo que es mi trabajo, sí tengo la sensación a veces de que eso pueda ocurrir. Es cierto que hay otras veces que, bueno, vienen personas rebotadas de otros profesionales y hay otras veces que simplemente no encajar, que esto también pasa. Es importante, ¿no?, que con la persona encajes, sepas o vayas un poco en la misma dirección y también te cuadres un modelo de trabajo. Entonces creo que se pueden mezclar ambas situaciones. Sí, yo esto también considero que es así. Yo sé que hay un grupo de personas en concreto o que no puedo ayudar. Que no puedo ayudar no por conocimiento, sino porque creo que mi forma de ver ciertas cosas, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, culturistas o personas que se dedican al fitness, yo directamente no los trato porque, uno, no soy especialista y dos, no a nivel de valores, creo que cuando la estética se vuelve el rendimiento de un deporte, para mí deja de tener sentido ese deporte. Entonces, como mi forma de pensar es esa, no les puedo ayudar al 100%. Entonces no me meto. No sé si tú tienes algún caso como este. O sea, en plan, parecido. No, o sea, no sabría delimitarlo. Sí que, o sea, es cierto, ¿no?, que hay una parte donde para mí es importante también el trabajar la historia de la persona. Entonces, hay muchas veces, ¿no?, que las personas vienen buscando para sintomatología, quiero parar de vomitar, y en realidad no quieren hacer un trabajo, bueno, en realidad no es que no quieran hacer un trabajo más allá, sino que, bueno, no entienden, ¿no?, o no ven el beneficio de esto. Entonces, eso sí me ha pasado, que a lo mejor mi forma de trabajar no encaje porque están buscando otro tipo de cosas. Sí. Una patología como tal que no trabaje, no me he planteado, ¿no?, como algo tan cuadriculado. Es cierto que también hay ciertas poblaciones con las que no he trabajado, ¿no? O sea, por ejemplo, culturismo, pues no se ha dado que hayan venido a consulta, con lo cual igual en ese momento me doy cuenta, ¿no?, de que hay ahí un choque de valores, pero en principio. Vale, pues te quiero preguntar ahora, bueno, antes que nada, muchas gracias por responderla. O sea, hay personas que prefieren no meterse. De hecho, le pregunté a un amigo, publicista, que en qué sector nunca haría publicidad y me dijo, no te contesto. Y a los 2 días me dijo, hice bien en no contestarte, porque me ha pasado esto. Y dije, bueno, perfecto. Y nada, te quería preguntar, en tu consulta, en tu trabajo privado, que después nos contarás un poco más dónde estás, cómo te pueden contactar y demás. O sea, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué tipo de personas acuden más y con cuáles tenéis más
perfilado el modo de trabajo y veis que la mejora será más rápido o más eficiente? Por ejemplo, tenemos muy buenos resultados con las personas que tienen problemas con esto. Bueno, en general nosotros, yo trabajo en diferentes despachos, somos clínicas de psicología generalistas y luego dependiendo de un poco la problemática nos derivan a unas compis o a otras. Entonces, ¿no? Pues por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria me suelen llegar con bastante frecuencia y entonces no sabría responderte con respecto a los resultados del resto de compis. En mi caso, yo tengo formación cognitivo-conductual, que es un poco lo que más evidencia científica tiene y normalmente lo que nos enseñan en las universidades, y luego me he ido formando en trauma, en MDR. Entonces, bueno, es cierto, ¿no?, que todo el trabajo que pueda ser un poquito más profundo y que pueda entender un poquito más la historia, normalmente, o yo tengo la sensación de que funciona bastante mejor, porque a la persona también le permite no solamente, o sea, para mí el trabajo tiene dos partes, ¿no? Uno es aprender herramientas en el día a día y evidentemente que mi presente esté estabilizado. Si yo no sé regular emociones, por mucho que hable de mi historia o de mi aprendizaje, voy a seguir sin saber regular emociones, entonces eso es algo prioritario. Y luego hay una parte, ¿no?, de trabajo de pues todo mi proceso de aprendizaje, de todo lo que he vivido, los recuerdos, las situaciones difíciles que a lo mejor están influyendo también en cómo afronto mi día a día. Entonces, yo tengo la sensación de que cuando se hace un trabajo un poquito más completo en ese sentido, también los resultados son más rápidos y más estables, sobre todo a lo largo del tiempo. Sí. Y por último, me gustaría como preguntarte algo práctico para las personas que hayan llegado hasta aquí de la entrevista. ¿Qué trucos o qué herramientas o qué cosas puedes contarnos para conocer si realmente estoy teniendo una buena relación con la comida? Es decir, si estoy en un punto 8 de 10, o estoy en un punto 6 de 10, o estoy en un punto 9 de 10, ¿qué cosas puedo hacer o puedo percibir para sentir que mi relación con la comida es buena? Yo diría que igual ahí la clave es darme cuenta en para qué hago las cosas. Hay un montón, a ver cómo digo esto, en redes sociales en este sentido ha ayudado mucho, pero también hay ciertas cosas donde yo tengo la sensación de que nos ha hecho un lío, ¿no? En todo el tema del autocuidado tenemos como un bombardeo de qué puede ser el autocuidado y de cómo cuidarme, pero el autocuidado, dependiendo del momento, puede ser ir al gimnasio, salir a correr, salir a dar un paseo, quedarme en el sofá. Y eso no es algo que yo pueda leer o que pueda entender viendo una serie, viendo un post en Instagram o un vídeo en TikTok. Es algo que tengo que entender o que ver escuchándome a mí. Entonces yo creo que la clave está en para qué estoy haciendo las cosas. ¿Para qué estoy yendo al gimnasio? ¿Para qué he hecho este cambio en mi alimentación? ¿Para qué estoy intentando, ¿no?, conseguir este objetivo? Y si eso lo que planteas es, cambios, digamos, hacia afuera, cómo me van a percibir los demás, que yo me voy a mover con mayor seguridad y entonces pienso que si tengo X cuerpo voy a rendir mejor en el trabajo o voy a tener más oportunidades, ¿no?, a nivel sexoafectivo, o ahí igual me saltaría un poco la alarma. Es algo que, insisto, hacemos todos de una manera o de otra, entonces yo creo que también estaría ahí, sería algo importante a ver cuánto tiempo ocupa de mi cabeza, de mi día a día, de mis pensamientos, es decir, cómo de importante es esto, ¿no? Si mi vida son como diferentes parcelas, si de repente la alimentación, el ejercicio ocupa una parcela muy grande o invade todas mis parcelas, y entonces estoy pensando qué voy a comer o qué es lo que voy a hacer cuando estoy con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, ahí igual yo creo que nos podría saltar un poquito la alarma. Sí, o sea, ¿para qué? Tiempo de pensamiento en el día e intensidad de esos pensamientos. Me parece 3 cosas a plantear muy interesantes para que todas las personas hagan. Vale, pues para acabar te quiero contar, entre comillas, el regalo es que me puedes rebotar la pregunta, me puedes hacer cualquier pregunta aunque sea un poco comprometida, ¿vale? Y también te quiero pedir que
me digas a alguna persona a la que retes para ser el próximo invitado. Ya puede ser del sector salud o de cualquier otro ámbito. Aquí estamos entrevistando a profesionales de la salud y a pacientes que vienen a contar su historia y dejan historias muy interesantes. Así que tienes un abanico concreto por si tienes a alguien en la mente para enviarle un mensaje y ya le daré yo la brasa. Vale, perfecto. Pues creo que te voy a decir, bueno, igual lo estoy metiendo en un aprieto, pero a mi compi. Yo en la web trabajo con una compi que es con la que me he ido formando también en toda la parte de trauma. Igual sería interesante también como poder abordar esa parte de qué es el MDR y cómo se trabaja desde el MDR, y creo que ella sería como una buena ¿Cómo se persona llama? para... Cristina Cristina, Baeza. ¿qué más? ¿Cristina qué, Cristina perdón? Baeza. Vale, Cristina Baeza, estás automáticamente retada por Andrea del Río. Ya te mandaré un mensajito Déjame matar. y si quieres te puedes pasar por aquí a conversar un ratillo sobre esto. ¿Y tienes algo en la mente sobre la pregunta para rebotarme? Pues te iba a preguntar un poco sobre lo que comentabas antes, ¿no? De temas intestinales, de patologías, ¿no? Muchas veces está como no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, con respecto a ciertas patologías intestinales y mala regulación emocional o un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces me gustaría saber, pues desde tu perspectiva un poco en el día a día de trabajo, cómo lo sueles abordar tú. Te quiero preguntar un poco para perfilar la pregunta. O sea, ¿qué me estás preguntando? ¿Si las patologías intestinales tienen relación con las emociones y viceversa? ¿O qué creo yo que detecto en los pacientes antes? ¿Que la patología intestinal se desarrolla después de una emoción negativa o al revés? No me ha quedado muy claro. Bueno, si me respondes ambas, genial, pero si tengo que elegir, casi te diría la segunda. Es decir, ¿qué detectas tú que funciona, o sea, que aparece antes, o un poco en tu experiencia, también el diagnóstico, si se da antes de la patología intestinal o del trastorno de la conducta alimentaria, o un poco... Pues he visto las dos cosas. O sea, he visto ambas situaciones. He visto personas que después de acumulación de eventos que para ellos han sido traumáticos han desarrollado, pero ya no patología intestinal, ya cualquier cosa. De hecho, tuve una mujer que estaba estupenda y me dice, mira, me pasó esto con un familiar, después pasó esto, después esto, después esto, después esto, después el COVID y después desarrollé esta enfermedad que estoy teniendo que cursar ahora, ¿sabes? Ahí es como un ejemplo como súper claro donde las emociones fueron un causante claro. Y después veo también el sentido contrario, personas que tienen una sintomatología recurrente, que a nivel emocional están bien, pero la sintomatología va agravándose, va agravándose, va agravándose y cada vez, claro, la mente va más abajo, va más abajo, más abajo, más abajo, hasta que entran en un pozo en el que están pasándolo muy mal y su mente tampoco les deja avanzar. Y además estas son las peores situaciones, porque aunque tengas herramientas para hacer, no puedes ejecutarlas. No puedes ejecutarlas porque estás cansado de la vida, estás cansado de sufrir, estás cansado de que un médico te diga A, que un análisis te diga B, que entonces se forma un contexto que muchas veces tiene que pasar algo disruptivo, de pídete una baja laboral, vete 2 semanas de alquiler a un piso solo, porque entras en un círculo donde ya todo te resta. Te resta conversaciones con tu familia, te resta conversaciones con amigos, te resta conversaciones con profesionales de la salud que te están intentando ayudar, y es como que estás en un modo donde todo lo que intenta entrar para ayudarte rebota. Así que lo veo en los dos sentidos. Y a nivel más académico, nosotros hacemos intervenciones con microorganismos para solucionar diversas patologías intestinales. Y sabemos, obviamente, que hay cierto grupo de bacterias que las llamamos neuroactivas, que tienen la capacidad de generar o metabolitos que finalmente influyen directamente en los neurotransmisores, que van a impactar en todas las conexiones nerviosas que están en el intestino y después dan señales al cerebro o nervio vago, y viceversa. Hay ciertas condiciones intestinales que hacen que esa población de microorganismos se reduzca mucho y, por tanto, tenga un impacto directo sobre las emociones y sobre
el estado de ánimo de esa persona. Entonces, como muy bidireccional y dependiendo de cada persona y cada caso, el huevo va antes que la gallina o la gallina va antes que el huevo. Vale. Pero bueno, oye, pues dinos ya para terminar, aunque lo pusimos por aquí, que lo voy a poner otra vez, ¿vale? Para que la gente sepa, porque entiendo que la página web te podrán contactar, ¿no? Que es Sí, seritipsicología.com. eso es. Cuéntanos este proyecto, cómo pueden encontrarte, forma de contacto, todo lo que quieras. Bueno, este proyecto surge un poco de una manera de trabajo, ¿no? De poder contar un poco cuál es nuestra forma en este caso de abordar los casos y de trabajar. Es verdad que es difícil, ¿no?, encontrar profesionales con los que encajes en toda tu conceptualización de los casos y perspectiva, entonces la idea es también poder ir generando pues una pequeña red de un trabajo multidisciplinar donde todos vayamos a una, ¿no?, porque es muy complicado. Yo en este caso, ¿no?, con Ana, por ejemplo, he llevado casos, pero a la hora de buscar psiquiatras siempre es difícil, ¿no?, encontrar un psiquiatra como que me encaje perfectamente. Entonces la idea de esta web, que estamos todavía poniéndonos en marcha y completando del todo, es poder generar una red de trabajo de profesionales que trabajemos un poco en la misma dirección y que vayamos a un poco en la salud de las personas. Sí, qué guay. Yo, mira, entrevistemos el otro día a una compañera que se llama Martárraga y también a su compañero, que allí tiene una clínica en Madrid con departamentos súper diversos y hacen reuniones para hablar de un solo paciente. Y he visto muy pocas clínicas en España que lo hagan y realmente salen cosas muy guay. Porque claro, cuando tienes el punto de vista de un psicólogo, de un nutricionista, de un experto en medicina china, que tiene un departamento de medicina china, de una fisio, de un experto en quiropraxia, o sea, al final sacas una info en el que puedes darle un blueprint, ¿no? Un listado de acciones que es mucho más fino que al final solamente trabajar con un punto de vista. Lo que pasa es que es muy complejo, yo creo. O sea, generar estos proyectos, claro. Es difícil, sí. Sí, tienen como mucha coordinación, después está el tema económico por parte del paciente y por parte de tiempo de los profesionales, así que vamos a apoyar a Andrea a tope, que saque ese proyecto para adelante porque es súper útil, hay muy poco en España y hace falta, porque hay muchos pacientes que necesitan esta visión multidisciplinar para salir del contexto que tengo. Pues muchas Oye, gracias, Alejandro. pues nada, Andrea, te quiero dar yo las gracias a ti por haber dedicado este ratito. Ha sido una conversación muy guay, muy amena y creo que nos hemos quedado con cosas interesantes, por lo menos para que las personas piensen en eso, en darle una vuelta a las acciones que hacen de forma inconsciente y ya por rutina, a preguntarse el por qué, el para qué y demás. Y para todo el que crea que necesite, igual que en el dentista, ir cada X meses a revisión, oye, que te tengan en cuenta, o sea, obvio que te tengan en cuenta y que te contacte porque merece la pena. Y en el caso de los pensamientos y de las emociones, yo siempre digo, y por experiencia propia también, mejor prevenir que curar y una buena charla con una psicóloga hace mucho contándole tus cosas personales. Aquí yo no he contado nada personal mío, pero mi psicóloga Raquel sabe que la aprecio muchísimo y la quiero muchísimo porque ha construido mi cabeza de una forma diferente a la que estaba antes y eso a mí me ha dado alas a nivel personal y creo que todo el mundo debería sentir esa sensación de que no solamente progresamos en composición corporal, en que sí en relación con la comida, sino que también avances en cómo ves el mundo, cómo te ves a ti, cómo ves las cosas. Es muy importante, la cabeza maneja todo. Sí, al final yo creo, ¿no?, que es un poco las gafas a través de las que vemos todo el mundo, así que cuanto más tiempo le dediquemos, mejor. Sí, pues oye, encantadísimo de esta entrevista. Igualmente. Cuando pases un tiempecito, si quieres hablar de otro tema, tienes las puertas abiertas y nada, espero que a todos los que nos hayan visto hasta el final les haya gustado. Si tienen alguna duda, también la puedes dejar en los comentarios, ¿vale? Y si es alguna cosa interesante, se la pasamos a Andrea, ¿vale? Y nada, que nos vemos en el próximo episodio y hasta la próxima. Hasta luego.